Esta noche vamos a hablar de algo que está ocurriendo ahora mismo. Mientras lees esto, mientras respiras, mientras el planeta gira. Hay un objeto en el espacio que lleva más de 1000 años viajando hacia el Sol, que lleva 4000 millones de años congelado en las regiones más oscuras y más frías del sistema solar, que lleva toda la historia de la humanidad haciendo este viaje sin que ningún ser humano supiera que existía, y que en cuestión de días va a llegar al final de ese viaje. Los modelos dicen que es lo suficientemente grande para sobrevivir, pero su comportamiento esta semana ha dejado a los astrónomos sin palabras. No sabemos si sobrevivirá. Y esa incertidumbre, esa duda específica, que los mejores astrónomos del mundo, con los mejores instrumentos que la humanidad ha construido, no pueden resolver. Es exactamente la razón por la que esta noche importa. Piensa en lo que significa 1000 años de viaje. Hace 1000 años no había telescopios, no había relojes mecánicos, no había imprenta. Los seres humanos miraban el cielo y veían cometas y pensaban que eran señales de los dioses, presagios de guerras o de hambrunas o de la muerte de reyes. No podían saber que aquello que miraban era un trozo de hielo y roca del tamaño de una ciudad que orbitaba el Sol en una trayectoria tan alargada que tardaba más de 10 siglos en completarla. No podían saber que ese objeto llevaba en su interior un registro químico del momento en que se formó el sistema solar, preservado durante 4500 millones de años a temperaturas tan bajas que prácticamente el tiempo se detiene para la materia. El cometa MAPS ha estado haciendo ese viaje durante todo el tiempo que los seres humanos llevamos construyendo catedrales y navegando océanos y peleando guerras y escribiendo sinfonías y llegando a la Luna. Completamente indiferente a todo eso. Completamente solo en el vacío del espacio exterior. Y ahora está llegando. El 4 de abril de 2026 es la fecha. En ese día, el cometa pasará tan cerca del Sol que estará dentro de la atmósfera exterior de nuestra estrella. Dentro de la corona solar, ese halo de plasma a millones de grados que rodea el Sol, y que normalmente no podemos ver porque la luz del disco solar lo eclipsa. El cometa pasará por dentro de eso, tan cerca del Sol que la distancia que los separa será menor que la distancia que separa la Tierra de la Luna. Y los datos de marzo de 2026 dicen que algo ha cambiado. Que el cometa que llegará a ese encuentro podría no ser el mismo que saldrá de él. Que el brillo que los astrónomos midieron el 3 de marzo, ese salto inesperado que ningún modelo predecía, podría ser la primera señal visible de que el cometa está comenzando a romperse por dentro. Que lo que está a punto de ocurrir el 4 de abril podría ser el espectáculo astronómico más memorable de las últimas décadas. O podría ser el silencio final de un objeto que viajó durante milenios para terminar dispersándose en el viento solar sin que nadie en la Tierra lo vea. Y la diferencia entre las dos posibilidades depende de cosas que todavía no sabemos. Antes de empezar, si te apasiona explorar los misterios más profundos del cosmos, tanto como a nosotros, tómate un segundo para darle like al video o suscribirte al canal. Es una acción simple, pero le ayuda a Ciencia entre Estrellas a llegar a más mentes curiosas como la tuya. Ahora, empecemos. Por el final de este video vas a entender 3 cosas que ningún artículo de divulgación sobre el cometa MAPS te cuenta de manera completa. La primera, vas a entender qué es la familia Creutz, de dónde vino y por qué los cometas de esa familia son los únicos objetos del sistema solar que están atrapados en un proceso de destrucción que lleva miles de años completándose y que no terminará hasta que no quede nada. Cuando entiendas eso, el cometa MAPS dejará de ser un cometa.
se convertirá en lo que realmente es: el último acto visible de una tragedia cósmica que empezó mucho antes de que existiera ningún ser humano en este planeta. La segunda, vas a entender exactamente qué le ocurre a un cometa cuando entra en la corona solar, las fuerzas que actúan sobre él, el orden en que actúan, y cuál de esas fuerzas es, contra toda intuición, la que más probabilidades tiene de destruir al MAPS. No es el calor, es algo más sutil y más violento al mismo tiempo. Algo que no puedes ver ni tocar, pero que puede partir en pedazos un objeto del tamaño de una ciudad en cuestión de horas. Y la tercera, vas a entender por qué el cometa MAPS, independientemente de si sobrevive el 4 de abril, es el objeto científico más valioso que ha llegado al sistema solar interior en décadas. No por su tamaño, ni por su brillo potencial, sino porque llegó en el único momento de la historia en que la humanidad tiene los instrumentos para leer lo que lleva dentro. Y lo que podría estar escrito en ese interior conecta directamente con la pregunta más antigua que los seres humanos nos hemos hecho mirando al cielo nocturno. Si estamos solos en el universo, y si los ingredientes que hicieron posible la vida en la Tierra son únicos de este planeta, o si viajan por el cosmos en el interior de objetos exactamente como el MAPS. Para entender todo eso, necesitamos ir muy atrás, mucho antes de 2026, antes del año 851, que fue la última vez que el cometa MAPS pasó por el Sol, antes de que existiera ningún instrumento capaz de estudiarlo. Hasta el origen de todo, hasta la catástrofe que creó la familia a la que pertenece. El origen de la familia Kreutz no fue un nacimiento, fue una ruptura. Hace entre 3.000 y 50.000 años, dependiendo del modelo que uses para calcularlo, había en el sistema solar interior un cometa que era incomparablemente mayor que cualquier cometa que los seres humanos hayamos visto en tiempos históricos. No estamos hablando de un cometa un poco más grande de lo normal. Estamos hablando de un objeto que los astrónomos llaman megacometa, un cuerpo que se había formado en las regiones más frías y más remotas del sistema solar, en la nube de Oort, donde flotan congelados los restos del material primordial del que se formó el Sol hace 4.500 millones de años. Ese megacometa tenía un núcleo de entre 30 y 100 kilómetros de diámetro. Para que eso signifique algo concreto, piensa en una ciudad grande, del tamaño de Londres o de París. Ahora imagínala hecha de hielo y roca oscura, flotando en el espacio. Ahora multiplícala por 10 o por 20. Eso es lo pequeño que sería ese megacometa comparado con el megacometa Kreutz. Es un objeto de escala que resulta casi imposible de visualizar porque nada en la experiencia cotidiana humana se le parece. Algo, probablemente la perturbación gravitatoria de Júpiter o de una estrella que pasó cerca en esa época remota, alteró su órbita y lo envió hacia el interior del sistema solar en una trayectoria que lo llevaba muy cerca del Sol. Cuando llegó al punto más cercano al Sol de esa trayectoria, las fuerzas que el Sol ejercía sobre él no pudieron ser resistidas. Las mismas fuerzas que crean las mareas en los océanos de la Tierra, ese tirón diferencial de la gravedad que es más fuerte en el lado del objeto más cercano a la fuente gravitatoria y más débil en el lado más lejano, actuaron sobre el megacometa con una intensidad que superaba con creces cualquier fuerza interna que pudiera mantenerlo unido. El objeto se fragmentó, no en 2 pedazos ordenados, en muchos. Y esos pedazos, cada uno siguiendo una trayectoria ligeramente diferente de los demás, pero todas derivadas de la órbita original del objeto que los contenía, continuaron orbitando el Sol. Esos pedazos son la familia Kreutz. El astrónomo alemán Heinrich Kreutz
identificó el patrón en 1888, estudiando las órbitas de varios cometas brillantes que habían sido observados en décadas anteriores. Sus cálculos, realizados con las herramientas matemáticas del siglo XIX, sin más ayuda que el papel y los logaritmos, demostraron que varios de esos cometas seguían trayectorias tan parecidas entre sí que no podían ser objetos con historias independientes. Tenían que venir del mismo origen. Les dio su nombre, y ese nombre se ha mantenido desde entonces para todos los cometas que siguen ese tipo de órbita. Una elipse tan alargada y tan extrema que el punto más cercano al Sol está dentro de la atmósfera exterior de la estrella, y el punto más lejano está en las afueras del sistema solar. Lo que Kreutz no podía saber en 1888 era la verdadera escala de lo que había identificado. Pensaba en unos pocos cometas notables. La realidad que empezamos a entender solo cuando lanzamos telescopios al espacio, capaces de mirar continuamente al Sol, es incomparablemente más grande y más desconcertante. Desde que el instrumento LASCO del CISN Observatorio Solar, SOHO comenzó a fotografiar el espacio alrededor del Sol de manera continua y sistemática en 1996. Hemos detectado más de 4.000 cometas de la familia Kreutz. 4.000 fragmentos del mismo objeto original, cada uno siguiendo la misma trayectoria hacia la destrucción. Separados entre sí por las pequeñas diferencias en velocidad y dirección que acumularon cuando el megacometa se rompió y que con el tiempo se han amplificado hasta distribuir los fragmentos en un arco que se extiende por toda la órbita. La inmensa mayoría de esos 4.000 cometas son fragmentos pequeños, de pocos metros a pocos cientos de metros. Cuando se acercan al Sol, simplemente desaparecen de las imágenes. Entran en el campo de visión del coronógrafo brillando tenuemente. Esa luz aumenta durante horas o días mientras la radiación solar los vaporiza progresivamente. Y luego, la señal desaparece. No emerge nada del otro lado del Sol. No hay cola. No hay superviviente. Solo polvo y gas que el viento solar dispersa y que se mezcla con el resto del medio interplanetario en cuestión de horas. Eso es lo que le ocurre a la gran mayoría de los cometas Kreutz. Una muerte silenciosa, sin testigos, sin noticias, sin que nadie fuera de la comunidad especializada sepa que existieron. Los pocos que son suficientemente grandes para sobrevivir al perihelio son los que generan las colas que vemos desde la Tierra. Y en la era moderna, desde que existen instrumentos capaces de estudiarlos en detalle, solo 2 han generado espectáculos visibles a simple vista desde el planeta. El cometa Ikeya-Seki en 1965 y el cometa Lovejoy en 2011. Esos 2 casos son el referente de todo lo que los astrónomos intentan predecir para el cometa MAPS. Y la historia de cada uno de ellos, contada con el detalle que merece, es la historia de lo que le espera al MAPS el 4 de abril. El cometa Ikeya-Seki fue descubierto el 21 de septiembre de 1965 por 2 astrónomos japoneses que no se conocían entre sí y que lo encontraron de forma independiente con diferencia de pocas horas. Kaoru Ikeya tenía 21 años y había construido su propio telescopio reflector de 20 centímetros para buscar cometas. Era su pasión desde adolescente. Se levantaba antes del amanecer y barría el cielo sistemáticamente, noche tras noche, buscando esas manchas difusas que se mueven lentamente contra el fondo de estrellas. Tsutomu Seki era más experimentado, un astrónomo con una carrera seria detrás, y lo encontró casi simultáneamente desde su propio observatorio. Ninguno de los 2 sabía que el otro estaba mirando el mismo objeto. Las primeras mediciones orbitales de Ikeya-Seki
revelaron inmediatamente lo que era. Un miembro de la familia Kreutz con un perihelio previsto para el 21 de octubre de 1965, menos de un mes después del descubrimiento. Los modelos iniciales predecían que podría llegar a ser visible a plena luz del día, lo que ya era extraordinario. Pero lo que nadie anticipó completamente fue la magnitud real del fenómeno. Cuando el cometa alcanzó el punto de máxima aproximación al Sol, su brillo fue aproximadamente 100 veces mayor que el del planeta Venus en su momento más brillante. Era visible sin ningún instrumento óptico, simplemente tapando el disco solar con la mano y mirando justo al lado. En Japón, en Estados Unidos, en Europa, en Australia, personas que nunca habían prestado atención al cielo nocturno salieron a la calle durante el día y lo vieron. Los periódicos publicaron instrucciones sobre cómo observarlo de manera segura. Fue el tipo de evento astronómico que ocurre una o dos veces en una generación y que quienes lo presencian no olvidan mientras viven. Y sobrevivió. Después de pasar por la corona solar, el Ikeya Seki emergió al otro lado con una cola de luz, que los observadores del hemisferio sur describían como una espada plateada atravesando el cielo. Se extendía desde el horizonte hasta el cenit, en Minmjöberneln, los mejores momentos de visibilidad. Millones de personas lo vieron durante semanas. Los astrónomos lo estudiaron con los instrumentos disponibles durante meses. Fue el gran cometa del siglo XX, y la mayoría de las personas vivas hoy en día no saben que existió. Pero cuando los astrónomos analizaron las observaciones post-perihelio con el detalle que merecían, encontraron algo que la espectacularidad visual había ocultado. El núcleo se había fragmentado. No completamente. No de manera que destruyera el cometa como objeto observable desde la Tierra, pero las fuerzas que el Sol ejerció sobre él durante los minutos del perihelio fueron suficientemente intensas para dividir el núcleo original en al menos 3 piezas que siguieron juntas lo suficientemente cerca como para aparecer como un solo objeto brillante a simple vista, pero que con telescopios de alta resolución eran claramente múltiples condensaciones separándose progresivamente. El Ikeya Seki sobrevivió al perihelio, pero el perihelio lo rompió. Esa distinción es esencial para entender lo que le va a ocurrir o le va a ocurrir al MAPS. Sobrevivir y salir intacto son cosas diferentes. Y ningún cometa Kreutz grande del que tengamos un registro ha salido intacto de un perihelio. Todos los que sobrevivieron fragmentados. El perihelio no es un test que se pasa o se suspende. Es un proceso de destrucción del que algunos objetos salen todavía reconocibles y otros no. El segundo caso, el de Lovejoy, en 2011, es el más relevante para el MAPS, porque Lovejoy pasó a una distancia del Sol comparable a la que pasará el MAPS. Y porque la historia de por qué Lovejoy sobrevivió cuando casi nadie pensaba que lo haría, es exactamente la historia que los modelos actuales están intentando repetir con el MAPS. El cometa Lovejoy fue descubierto por Terry Lovejoy, un técnico de tecnología informática australiano que hace astronomía en su tiempo libre, apenas 16 días antes de su perihelio. Terry Lovejoy no es un profesional. Es alguien que construye y modifica sus propios telescopios y que se levanta antes del amanecer para barrer el cielo con una cámara digital, exactamente como Kaoru Ikeya 46 años antes que él. Cuando encontró la mancha difusa que se movía en sus imágenes esa noche de noviembre de 2011, no sabía todavía que acababa de descubrir el cometa que sería el regalo de Navidad astronómico de su generación. Con 16 días de margen, la comunidad astronómica no pudo hacer mucho más que ajustar los programas de observación existentes y esperar.
Las predicciones iniciales, basadas en el tamaño estimado del núcleo que era relativamente pequeño para un cometa Creutz superviviente, apuntaban hacia la desintegración. La mayoría de los astrónomos que estudiaron los datos antes del perihelio pensaron que Lovejoy no emergería del otro lado del Sol como objeto identificable. El umbral de tamaño por debajo del cual los modelos predecían destrucción completa era mayor que el tamaño estimado del núcleo de Lovejoy. El 16 de diciembre de 2011, el cometa entró en el campo de visión del instrumento LASCO del SOHO desde el lado solar derecho. Las imágenes mostraban un cometa brillante con una cola bien definida. A medida que se acercaba al Sol, la señal aumentaba de intensidad. Y luego, en el momento del perihelio, el cometa entró en la zona ocultada por el disco bloqueador del coronógrafo y desapareció de las imágenes disponibles. Los astrónomos, que observaban en tiempo real, esperaron al lado opuesto del Sol, donde debería aparecer el cometa si había sobrevivido. Calcularon el tiempo de tránsito. Miraron las imágenes. Esperaron. Durante aproximadamente 20 minutos, no apareció nada. Imagina lo que significa eso. 20 minutos mirando imágenes que muestran el espacio vacío donde debería estar el cometa. 20 minutos en los que cada segundo que pasa sin señal es un segundo que confirma la destrucción. Las personas que estaban mirando en tiempo real sabían lo que el silencio significaba. Habían visto el mismo silencio cientos de veces cuando los fragmentos pequeños de la familia Creutz entraban en la corona y no volvían a salir. Y entonces apareció una mancha brillante en el borde del ocultador del lado contrario. Una mancha que tenía cola. Una mancha que se movía hacia afuera. Lovejoy había sobrevivido. Lo que siguió fue extraordinario. Desde el hemisferio sur, la cola de Lovejoy se extendía en el cielo matutino durante varios grados de longitud aparente. Los astrónomos aficionados de Australia y Nueva Zelanda tomaron fotografías que circularon por todo el mundo. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional fotografiaron la cola extendiéndose sobre el limbo de la Tierra. Fue uno de los espectáculos astronómicos más memorables de la primera mitad del siglo XXI. Pero el análisis científico post-perihelio reveló algo que el espectáculo visual ocultaba. El núcleo de Lovejoy había sido masivamente fragmentado durante el tránsito por la corona. Las imágenes de alta resolución del telescopio espacial Hubble no mostraban un único núcleo brillante, sino múltiples condensaciones separándose progresivamente. La espectacularidad de la cola era directamente proporcional al grado de destrucción del núcleo. Más fragmentación significaba más superficie de material fresco, expuesto a la radiación solar, lo que significaba más desgasificación, lo que significaba una cola más brillante y más larga. El espectáculo era la señal de la destrucción en curso. El cometa que entró en la corona el 16 de diciembre de 2011 era una cosa. El cometa que emergió era múltiples cosas. Y con cada órbita que complete en el futuro, esas múltiples cosas se irán separando cada vez más, dispersando el material del núcleo original en un arco más y más amplio, añadiendo sus propios fragmentos al inventario de 4.000 cometas Creutz que ya conocemos, contribuyendo a la destrucción lenta y continua del megacometa original que comenzó hace miles de años. Esa es la historia que le espera al cometa MAPS el 4 de abril. No la pregunta de si sobrevivirá o no, la pregunta de en cuántos pedazos saldrá, de si esos pedazos serán suficientemente grandes y suficientemente brillantes para generar el espectáculo visual que los astrónomos esperan, de si las grietas que el MAPS heredó de su perihelio anterior harán que el proceso sea más o menos violento que el de Lovejoy. Y para entender esa pregunta, necesitas entender las fuerzas que actúan sobre un cometa cuando entra en la corona solar.
porque esas fuerzas no son lo que la mayoría de las personas asume. Y la diferencia entre lo que la mayoría asume y lo que realmente ocurre es exactamente la clave para entender por qué los datos del 3 de marzo importan tanto. Cuando la mayoría de las personas piensan en un cometa que se acerca al Sol, piensan en el calor, en la idea de que el Sol derrite el hielo y vaporiza el material, en la imagen de algo que se consume en el fuego. Esa imagen no es incorrecta. El calentamiento es real y sus efectos son espectaculares. A la distancia del perihelio del MAPS, la superficie del núcleo puede alcanzar temperaturas de entre 1000 y 2500 grados. Prácticamente cualquier material con un punto de fusión o sublimación inferior a eso se vaporizará. Los hielos de agua que componen la mayor parte del núcleo, que a las temperaturas del espacio exterior permanecen sólidos indefinidamente, se evaporan en cuestión de minutos. Los hielos más frágiles, los que se vaporizan incluso a grandes distancias del Sol, se agotan completamente. Los silicatos de bajo punto de fusión, que forman el componente refractario del cometa, empiezan a ablandarse. El calentamiento genera la desgasificación masiva que produce la coma brillante y la cola espectacular que hacen visibles a estos cometas desde la Tierra. Es la fuente del espectáculo. Pero el calentamiento solo no destruye los núcleos Kreutz's grandes. Si el calentamiento fuera la única fuerza en juego, un núcleo de 2 kilómetros de diámetro podría sobrevivir el perihelio simplemente perdiendo sus capas externas, como una cebolla que se pela, con el material fresco del interior quedando expuesto, pero el grueso del objeto manteniéndose cohesionado. Lo que realmente destruye a los cometas Kreutz's grandes no es el calor, es la marea. Las fuerzas de marea son menos intuitivas que el calor, pero son infinitamente más destructivas para un objeto como un núcleo cometario. Para entender cómo funcionan, piensa en el océano. Las mareas oceánicas existen porque la Luna no ejerce la misma fuerza gravitatoria sobre todos los puntos de la Tierra. El lado de la Tierra más cercano a la Luna es atraído con más fuerza que el centro de la Tierra, que a su vez es atraído con más fuerza que el lado más lejano. Esa diferencia de atracción, ese gradiente de gravedad a través del cuerpo de la Tierra, actúa como una fuerza de estiramiento que alarga ligeramente la Tierra en la dirección de la Luna. Como el agua es fluida, responde visiblemente a ese estiramiento. Se acumula en los lados más cercano y más lejano de la Luna, creando las mareas que vemos subir y bajar en los océanos. Ahora, traslada ese mismo principio al cometa MAPS acercándose al Sol. La gravedad del Sol ejerce una atracción mucho más intensa sobre el lado del núcleo más cercano al Sol que sobre el lado más lejano. Esa diferencia de atracción actúa como una fuerza de estiramiento sobre el núcleo. Si esa fuerza de estiramiento supera la cohesión interna del núcleo, el resultado es la fragmentación. El núcleo se parte. Lo que hace que esta fuerza sea especialmente peligrosa para los cometas de la familia Kreutz es que escala con el cubo inverso de la distancia al cuerpo que la genera. Eso significa que cuando la distancia al Sol se reduce a la mitad, las fuerzas de marea no se duplican, se multiplican por 8. Y a la distancia de perihelio del MAPS, que es menor que la distancia de la Tierra a la Luna, las fuerzas de marea son incomparablemente más intensas que en ningún otro lugar de su órbita. La resistencia de un núcleo cometario a esas fuerzas depende de sus propiedades mecánicas internas. Y los núcleos cometarios son notoriamente débiles. Las mediciones directas que la nave Rosetta de la ESA hizo del núcleo del cometa 67 entre 2014 y 2016 revelaron que entre el 70 y el 80% del volumen del núcleo es simplemente vacío.
Un material con esa porosidad extrema tiene una resistencia mecánica comparable a la del corcho o de la espuma de poliestireno de baja densidad. No es un bloque de roca. Es más parecido a un cúmulo de nieve sucia, con grandes espacios vacíos internos. Cohesionado por fuerzas débiles que pueden ser superadas con sorprendente facilidad si se aplica la presión adecuada en los lugares adecuados. Y los lugares adecuados en el caso del cometa MAPS son las grietas que heredó de su perihelio anterior. Aquí llegamos al factor que hace la situación del MAPS cualitativamente diferente de la de un cometa que nunca ha pasado por el Sol antes. Cada vez que un núcleo cometario experimenta el calentamiento extremo del perihelio y las fuerzas de marea que lo acompañan, aunque sobreviva como objeto observable, sale con daños estructurales que no tenía cuando entró. Las grietas que se abren en el interior del núcleo durante el calentamiento y el estiramiento no se cierran cuando el cometa se aleja del Sol y se enfría. Permanecen. Y en el siguiente perihelio, esas grietas preexistentes son exactamente los puntos donde las fuerzas de marea actúan con mayor efectividad. Un núcleo que ha sobrevivido un perihelio no es más fuerte que uno que no lo ha experimentado. Es más débil. Lleva el historial de daños acumulados. Lleva las cicatrices. El cometa MAPS lleva las cicatrices de un perihelio anterior que ocurrió hace más de 1000 años. 1000 años de grietas abiertas en el interior del núcleo. 1000 años en los que el material que rodea esas grietas ha sido sometido a ciclos térmicos graduales cada vez que la órbita elíptica del cometa lo lleva ligeramente más cerca del Sol. 1000 años en los que las tensiones acumuladas han hecho ese material internamente más complejo y más frágil de lo que sería un núcleo virgen del mismo tamaño. Y eso podría ser exactamente lo que los datos del 3 de marzo están mostrando. El salto de brillo que los astrónomos observaron ese día no estaba en ninguno de los modelos de predicción. Cuando la curva de luz de un cometa, el registro de cómo varía su brillo a lo largo del tiempo, salta de manera brusca e impredecible, hay varias explicaciones posibles. La más benigna dice que el núcleo simplemente es más activo de lo que los modelos estimaban, quizás porque es más masivo o porque tiene una composición inusualmente rica en materiales volátiles que se evaporan con especial intensidad cuando la temperatura de la superficie aumenta. En esta interpretación, el núcleo está sano. El salto de brillo es solo la señal de que los modelos subestimaban la actividad real del cometa. La segunda explicación es más preocupante. Un outburst es un evento donde una bolsa de gas atrapado en el interior del núcleo bajo una capa de material más compacto alcanza una presión suficiente para romper esa capa y escapar explosivamente. Cuando eso ocurre, la nube de gas y polvo que se libera produce exactamente el tipo de salto de brillo brusco e inesperado que observaron los astrónomos el 3 de marzo. Los outbursts no son automáticamente letales para un cometa. Muchos cometas los experimentan repetidamente sin desintegrarse. Pero un outburst que ocurre a un mes del perihelio, en un cometa que ya tiene grietas heredadas de un perihelio anterior y que va a experimentar las fuerzas de marea más intensas del sistema solar, es la señal de que hay puntos de debilidad estructural en el núcleo. Y esos puntos de debilidad son exactamente donde las fuerzas de marea del perihelio actuarán con mayor efecto. La tercera explicación es la más inquietante, y los datos del 3 de marzo no permiten descartarla. El salto de brillo podría ser la primera señal visible de una fragmentación del núcleo ya en curso. No una fragmentación catastrófica todavía, sino la apertura progresiva de grietas antiguas que están empezando a separar regiones del núcleo, exponiendo material fresco del interior a la radiación solar por primera vez. Ese material, congelado desde antes de que existiera la Tierra,
contiene compuestos tan volátiles que se vaporizan violentamente al contacto con la primera radiación solar que reciben después de miles de millones de años. El resultado sería exactamente el salto de brillo brusco que observaron los astrónomos. No un cometa sano que libera más material de lo esperado, sino un cometa que se está abriendo desde dentro. Si esa tercera interpretación es correcta, el proceso de destrucción del MAPS ha comenzado ya. Antes del perihelio, a más de un mes del encuentro solar. Y lo que ocurrirá el 4 de abril no será el inicio de la fragmentación, sino su culminación. Para distinguir entre esas tres interpretaciones, los astrónomos necesitan datos que vayan más allá de la curva de luz simple. Necesitan saber qué moléculas específicas están siendo liberadas en la coma del cometa y en qué proporciones, porque cada una de las tres interpretaciones predice una firma química diferente, y para eso tienen un instrumento que no existía cuando pasó Ikeya Seki ni cuando pasó Lovejoy. El telescopio espacial James Webb. El Webb es el instrumento de observación infrarroja más sensible que la humanidad ha construido jamás. Con un espejo primario de más de 6 metros de diámetro, casi 3 veces el del telescopio espacial Hubble, y con detectores refrigerados criogénicamente que eliminan el ruido térmico con una eficiencia sin precedentes, puede medir la composición química de la coma de un cometa con una resolución espectral que supera en órdenes de magnitud lo que era posible antes de su lanzamiento en 2021. Para el cometa MAPS, el Webb puede detectar simultáneamente las firmas moleculares del agua, del dióxido de carbono, del monóxido de carbono, del metanol, del formaldehído, del etano y de docenas de otros compuestos en una única observación espectroscópica. Y puede hacerlo con suficiente resolución espacial para distinguir la abundancia de esos compuestos en diferentes regiones de la coma, lo que permite inferir la distribución de esos materiales en la superficie del núcleo. Una de las moléculas más importantes que el Webb está midiendo en la coma del MAPS es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono tiene una temperatura de sublimación extraordinariamente baja, tan baja que puede evaporarse de la superficie del núcleo incluso a las grandes distancias del Sol, donde el calentamiento solar es apenas perceptible. Si el núcleo del MAPS tiene una abundancia primordialmente alta de monóxido de carbono, lo que podría reflejar la composición del material del que se formó el megacometa Creutz original en una región particularmente fría del sistema solar exterior, esa alta abundancia sería consistente con la primera interpretación del salto de brillo. Un núcleo más activo de lo esperado, pero estructuralmente sano. Si la alta abundancia de monóxido de carbono es el resultado de la exposición de material fresco del interior del núcleo por fragmentación o por el estallido de una bolsa de gas, los espectros del Webb mostrarían una evolución temporal muy específica. La abundancia debería aumentar bruscamente en el momento del evento, y luego disminuir gradualmente a medida que el material fresco recién expuesto se agota. Ese patrón temporal es completamente diferente del que se esperaría de una composición primordialmente alta que permanece estable. Lo que los datos del Webb están mostrando en las semanas posteriores al 3 de marzo es que la situación no es simple. Hay una componente estable de alta abundancia de monóxido de carbono que podría ser primordial, reflejando la composición original del núcleo. Y hay una componente variable que no sigue el patrón de una composición estable, sino el de un evento de exposición de material fresco. Ambas señales están presentes simultáneamente. Eso podría significar que ambos procesos están ocurriendo al mismo tiempo, que el núcleo del MAPS tiene una composición primordialmente rica en compuestos volátiles, lo que favorece la supervivencia al ser señal de un objeto todavía activo y no inerte, pero que simultáneamente está experimentando la apertura de sus grietas internas heredadas, lo que desfavorece la supervivencia al indicar
Daño estructural en curso. No es una historia limpia. No es un diagnóstico claro de buena o mala salud. Es la historia de un objeto complejo con una historia larga que está llegando al momento más exigente de esa historia en un estado que los instrumentos pueden describir pero no simplificar. Y mientras los astrónomos procesan esos datos del web y los comparan con las observaciones del Solar Orbiter de la ESA, que tiene sus propios instrumentos específicamente diseñados para estudiar la corona solar y el entorno del Sol, el cometa MAPS sigue acercándose, indiferente a los debates sobre su composición, indiferente a las predicciones sobre su supervivencia, siguiendo la trayectoria que la gravedad le marcó cuando fue perturbado de su órbita en la nube de Oort hace miles de años. El Solar Orbiter es una sonda espacial de la ESA, lanzada en febrero de 2020, que orbita el Sol siguiendo una trayectoria que la lleva progresivamente más cerca de la estrella para estudiar su atmósfera exterior, la corona solar y el viento solar que fluye desde ella. Lleva a bordo un conjunto de instrumentos diseñados para medir en detalle las propiedades físicas y químicas de la corona. Espectrómetros ultravioleta, detectores de partículas energéticas, magnetómetros y cámaras de alta resolución capaces de fotografiar la superficie solar y la corona con un detalle sin precedentes. Para el cometa MAPS, el Solar Orbiter puede hacer algo que el web no puede: observar el cometa a través del plasma de la corona solar durante el perihelio, midiendo cómo interactúa el material del cometa con el material de la atmósfera solar. Esa interacción produce señales específicas en las emisiones ultravioleta de los iones del cometa que los espectrómetros del Solar Orbiter pueden medir con precisión. En particular, el Solar Orbiter puede detectar los iones del azufre diatómico, un compuesto que tiene una vida media extremadamente corta en el entorno solar porque la radiación ultravioleta lo destruye en cuestión de minutos. Si se detecta azufre diatómico en la coma del MAPS, eso significa que se está produciendo en tiempo real, que está saliendo del interior del núcleo en ese mismo momento, que el material que lo contiene está siendo expuesto a la radiación solar por primera vez. Es uno de los indicadores más sensibles de fragmentación activa del núcleo, porque el azufre diatómico solo puede existir en cantidades detectables cuando hay material del interior del cometa siendo expuesto de manera activa. Las observaciones del Solar Orbiter de la coma del MAPS en las semanas previas al perihelio son una de las fuentes de información más valiosas disponibles para los astrónomos que intentan predecir el resultado del 4 de abril. Y los datos que está produciendo son consistentes con lo que describe el web. Una situación ambigua, donde las señales de actividad sana y las señales de daño estructural están presentes simultáneamente, donde la línea entre el cometa que sobrevive y el cometa que se destruye es más estrecha de lo que los modelos estimaban hace 2 meses. Pero hay una cuarta variable que ningún modelo de dinámica cometaria puede predecir con precisión. Una variable que es completamente independiente del estado del cometa y que podría ser, si ocurre en el momento equivocado, más determinante que el tamaño del núcleo, su composición, sus grietas heredadas y sus fuerzas de marea combinadas. La actividad del Sol en el momento exacto del perihelio. El Sol no es un objeto estático que brilla de manera uniforme. Es una estrella activa cuya superficie está constantemente perturbada por convección, por campos magnéticos que emergen del interior y se retuercen y se reconectan en procesos que liberan cantidades de energía incomprensibles en términos cotidianos. Ocasionalmente, esos campos magnéticos se reconfiguran en eventos explosivos que expulsan miles de millones de toneladas de plasma solar al espacio a velocidades que van desde cientos hasta miles de kilómetros por segundo. Esas son las eyecciones de masa coronal, y son los eventos más energéticos del sistema solar después del Sol mismo.
El Sol sigue un ciclo de actividad de aproximadamente 11 años, durante el cual la frecuencia e intensidad de esas eyecciones varía de manera predecible. En los años de máxima actividad, las eyecciones de masa coronal pueden ocurrir varias veces por día. En los años de mínima actividad, pueden pasar semanas sin ninguna. El año 2026 corresponde al período de máxima actividad del ciclo solar 25, el ciclo de actividad solar que comenzó en 2019. Y este ciclo resultó ser significativamente más activo de lo que predecían los modelos. El número de manchas solares en el máximo superó las predicciones en más del 30%. En este momento, en marzo de 2026, las llamaradas solares de la clase más alta, las que producen las eyecciones de masa coronal más energéticas, están ocurriendo con una frecuencia de varias por mes. Para la mayoría de los objetos en el sistema solar, una eyección de masa coronal es un evento que altera temporalmente el campo magnético del espacio circundante y que puede dañar satélites en órbita terrestre o perturbar las comunicaciones de radio, pero que no tiene consecuencias físicas directas sobre objetos sólidos a distancias normales. Para un cometa que está dentro de la corona solar durante el perihelio, la situación es completamente diferente. Dentro de la corona, el cometa ya está inmerso en el plasma solar. No está en el vacío del espacio exterior, recibiendo un impacto de plasma desde afuera. Está dentro del fluido. Las densidades del plasma y la intensidad del campo magnético son órdenes de magnitud mayores que en el espacio exterior. Una eyección de masa coronal en ese entorno es una onda de presión que se propaga a través del fluido en el que el cometa ya está sumergido. Si esa onda alcanza al cometa en el momento del perihelio, cuando el núcleo ya está siendo sometido al máximo del calentamiento y de las fuerzas de marea, el efecto acumulado podría ser la diferencia entre un cometa que sale fragmentado pero reconocible y un cometa que no sale. La probabilidad de que una eyección de masa coronal de magnitud significativa ocurra exactamente en la dirección adecuada durante las pocas horas del perihelio del MAPS es baja, pero no despreciable. Con el Sol en máxima actividad, con el período de máxima vulnerabilidad del cometa siendo exactamente esas pocas horas del perihelio, el riesgo existe. Y no hay manera de calcularlo con precisión suficiente para incorporarlo de manera fiable en los modelos de supervivencia del MAPS. El Solar Orbiter está monitorizando la actividad de la cara del Sol, que corresponde a la región del perihelio del MAPS. Sus instrumentos pueden detectar las señales precursoras de las eyecciones de masa coronal entre horas y días, antes de que ocurran. Si en los días previos al 4 de abril aparecen esas señales en la posición adecuada, los astrónomos tendrán un aviso que no cambiará nada para el cometa, pero que les permitirá preparar las observaciones óptimas para registrar lo que ocurra. Todo esto, el tamaño del núcleo, las grietas heredadas, las fuerzas de marea, la actividad solar, se combina para crear una incertidumbre sobre el resultado del 4 de abril que los mejores modelos disponibles en este momento no pueden resolver. Y esa incertidumbre es, paradójicamente, una de las razones por las que este momento es tan científicamente valioso. Pero hay algo más en la historia del cometa MAPS que todavía no hemos mencionado, y que es quizás lo más importante de todo. Algo que conecta este objeto con una pregunta que va mucho más allá de si va a generar un espectáculo visible desde la Tierra. Los cometas de la familia Creutz son fragmentos del material más primitivo del sistema solar exterior. Ese material se formó hace 4.500 millones de años en las regiones más frías del disco protoplanetario del que emergió el Sol, en condiciones de temperatura que estaban apenas por encima del cero absoluto. A esas temperaturas, los compuestos que existen en el espacio interestelar, el agua, el amoníaco, el metano, el monóxido de carbono, y los orgánicos simples que se sintetizan cuando la radiación ultravioleta actúa sobre los hielos en las nubes moleculares del espacio interestelar,
se congelaron y quedaron preservados en los cuerpos que se formaban en esas regiones. Esos cuerpos son los cometas. Y el material que llevan en su interior es, en términos de lo que puede contarnos sobre los orígenes del sistema solar, comparable a una fotografía con resolución molecular del momento de la formación. El punto más importante de esa fotografía no es la cosmología, es la vida. Los aminoácidos son los bloques de construcción de las proteínas. Las proteínas son los bloques de construcción de los seres vivos. Y los aminoácidos han sido encontrados en meteoritos de origen cometario que cayeron en la Tierra. El meteorito de Murchison, que cayó en Australia en 1969 y que ha sido estudiado durante más de 50 años, contiene más de 90 aminoácidos distintos. La mayoría de esos aminoácidos no son los que utilizan los organismos vivos terrestres, son de origen extraterrestre. Y las proporciones isotópicas de los elementos que los componen son consistentes con síntesis en el espacio interestelar, no con contaminación posterior al impacto. Eso significa que los ingredientes para construir proteínas, los ingredientes para construir vida, estaban presentes en el material cometario que impactó en la Tierra primitiva hace miles de millones de años. La hipótesis de que una parte de los ingredientes de la vida llegó a la Tierra desde el espacio exterior, transportada por cometas y asteroides durante el período de bombardeo intenso que siguió a la formación del sistema solar, es hoy una parte establecida del pensamiento científico sobre el origen de la vida en la Tierra. No es especulación, es la explicación más coherente con los datos disponibles. Y los cometas de la familia Creutz, que llevan en su interior el material más primitivo y menos procesado del sistema solar exterior, son los candidatos perfectos para haber sido portadores de esos ingredientes en sus impactos con la Tierra primitiva. Los fragmentos pequeños de la familia Creutz que se vaporizan en la corona solar están entregando ese material al viento solar, que lo dispersa por el sistema solar interior. Los fragmentos grandes que sobreviven al perihelio y que eventualmente salen de sus órbitas de la familia Creutz para cruzar la órbita de la Tierra pueden impactar en el planeta. Si el Webb puede medir la composición química del material más profundo, del núcleo del MAPS, en las semanas previas al perihelio, antes de que el Mignonopacino, calentamiento solar, altere la composición de las capas más profundas, estaríamos añadiendo el primer punto de datos directo de un cometa Creutz grande, a la base de conocimiento sobre la composición del material cometario primitivo. Un punto de datos que podría confirmar o ampliar la conexión entre la familia Creutz y la química prebiótica. Hay un paralelo histórico que los astrónomos mencionan cuando discuten el riesgo de destrucción del MAPS. El cometa Biela era un cometa periódico que fue observado con regularidad por los astrónomos europeos entre 1806 y 1852. Era un objeto completamente ordinario, en el catálogo de cometas conocidos, modesto y predecible. Y entonces, en su perihelio de 1846, algo inesperado ocurrió. El núcleo se dividió en dos fragmentos que continuaron orbitando juntos, suficientemente cercanos como para tener una coma compartida, pero claramente separados en las imágenes telescópicas. En 1852, los dos fragmentos fueron observados de nuevo con una separación mayor. Y en 1866, cuando debería haber regresado, el cometa Biela no apareció. Pero no desapareció sin dejar rastro. En noviembre de 1872, cuando la Tierra cruzó la órbita del cometa, en el punto donde debería haberse encontrado con el Biela, cayó una lluvia de meteoros de una intensidad sin precedentes. Las andromedidas fueron el funeral del cometa Biela, los detritos de su núcleo desintegrado, dispersados a lo largo de su órbita, cayendo sobre la Tierra mientras ésta cruzaba el lugar donde él debería haber estado.
El Biela no fue destruido en un único perihelio catastrófico. Fue debilitado en cada paso, en cada exposición a las fuerzas del Sol, hasta que en algún momento, entre 1852 y 1866, las fuerzas que lo mantenían cohesionado dejaron de ser suficientes. Y entonces se dispersó. ¿Está el cometa MAPS en un punto similar de ese proceso? ¿Es el salto de brillo del 3 de marzo la señal de que el proceso de debilitamiento ha alcanzado un umbral crítico, como la división del Biela en 1846 fue la primera señal visible de que ese cometa estaba en sus últimas órbitas? Los datos no pueden responder esa pregunta con certeza. Pero es la pregunta correcta. Y es la pregunta que los astrónomos que están monitorizando el MAPS en este momento, en los observatorios de Chile, en el Centro de Operaciones de la ESA en Darmstadt, en el Goddard Space Flight Center de la NASA, donde se procesan los datos del Webb, están intentando responder con cada nueva observación. Hay una dimensión de esta historia que merece ser contemplada en su totalidad antes de terminar esta noche. No desde el punto de vista de la física, ni de la química, ni de la ciencia de los cometas, sino desde el punto de vista de lo que significa que estemos aquí mirando. El cometa MAPS lleva 4.500 millones de años en el sistema solar desde que se formó. Lleva miles de años haciendo su órbita elíptica desde que el megacometa Creutz original se fragmentó bajo las mareas del Sol. Lleva más de 1000 años viajando desde el último perihelio, indiferente a todo lo que ocurrió en este pequeño planeta azul durante ese tiempo. Durante todo ese tiempo, no había nadie capaz de mirarlo con los instrumentos adecuados para leerlo completamente. La última vez que el MAPS pasó cerca del Sol, en torno al año 851, los seres humanos no tenían telescopios, no tenían espectrómetros, no tenían satélites. Los cometas eran presagios, señales divinas, mensajes de fuerzas sobrenaturales para los mortales que vivían bajo el cielo nocturno. Nadie podía saber qué eran realmente ni qué llevaban dentro. Nadie podía entender que ese objeto brillante en el cielo era un trozo del material del que estaban hechos los planetas, viajando desde las regiones más frías del sistema solar hacia el fuego del Sol, llevando en su interior el registro de 4.500 millones de años de historia química. Y en el primer momento de la historia en que existen los instrumentos para responder esas preguntas, en el único instante de su trayectoria de 4.500 millones de años en que la humanidad tiene el Webb, el Solar Orbiter, el Parker Solar Probe, el SOHO y la comprensión física necesaria para leer el archivo que lleva en su interior, ese objeto está llegando. No ligeramente antes, cuando el Webb todavía no existía. No ligeramente después, cuando quizás ya no esté operativo. Ahora, el 4 de abril de 2026. Esa coincidencia no tiene ningún significado en términos de causalidad. El cometa MAPS no sabe nada del Webb ni del Solar Orbiter ni de ningún ser humano. Sigue la trayectoria que la gravedad le marcó hace miles de años, con la indiferencia perfecta de un objeto que nunca ha tenido ni voluntad ni destino. Pero desde el punto de vista de la historia de la astronomía, desde el punto de vista de la relación entre la humanidad y el cosmos, es la coincidencia más cinematográfica de la ciencia del siglo XXI. Un objeto que lleva 4.000 millones de años viajando, llega al único momento en que hay alguien capaz de entenderlo. Y en ese momento, los datos dicen que podría estar comenzando a romperse. Eso no es una tragedia. Es la continuación de una historia que empezó mucho antes de que existiera ningún ser humano y que continuará mucho después de que dejemos de existir. La familia Creutz
es un proceso de destrucción cósmica que se desarrolla en escalas de tiempo que hacen que la historia humana entera sea invisible. El megacometa original tardó miles de años en distribuir sus fragmentos por la órbita. Esos fragmentos tardarán miles de años más en completar su destrucción individual. Y el polvo y el gas que quede, cuando el último fragmento Kreutz se haya vaporizado, se incorporará al medio interplanetario, se mezclará con el viento solar y eventualmente se integrará en los planetas o escapará al espacio interestelar. Nada de ese material desaparece, simplemente cambia de forma. El cometa MAPS, cuando pase por la corona solar el 4 de abril, ya sea que sobreviva o que no, añadirá su capítulo a esa historia. Si sobrevive, emergirá al otro lado con la cola brillante que los modelos predicen, y los astrónomos del hemisferio sur podrán fotografiarla durante semanas. Y los datos del Webb y del Solar Orbiter sobre lo que ocurrió durante el perihelio añadirán más páginas al libro del conocimiento sobre los cometas Kreutz, que no había podido escribirse en ninguno de los perihelios anteriores. Si no sobrevive, el polvo y el gas que quede después de su destrucción también serán estudiados con la mayor resolución que los instrumentos disponibles permitan, y la composición de ese polvo y ese gas también contará la historia de lo que llevaba dentro. En ambos casos, lo que aprendamos esas horas del 4 de abril de 2026 sobre los cometas, sobre el sistema solar primitivo, sobre la física de la corona solar y sobre los ingredientes de la vida, es algo que ninguna generación anterior de astrónomos tuvo la oportunidad de aprender. Porque ninguna generación anterior tuvo los instrumentos. Y porque ninguna generación anterior tuvo un cometa Kreutz masivo que llegara en el momento adecuado para poder usarlos. Esta noche empezamos con algo que se está muriendo. Con un objeto que lleva 1000 años en camino hacia un encuentro del que podría no regresar. Con la incertidumbre que los mejores astrónomos del mundo no han podido resolver a pesar de tener los mejores instrumentos que los seres humanos han construido. Y lo que hemos descubierto al seguir la historia de ese objeto no es solo la historia de un cometa. Es la historia del proceso más lento y más persistente del sistema solar. La destrucción gradual de un objeto que fue parte de algo mucho más grande. El desmoronamiento de un fragmento del megacometa original que se rompió hace miles de años y cuyos pedazos siguen cayendo hacia el Sol en un ciclo que no terminará hasta que no quede nada. El cometa MAPS es uno de esos pedazos. El último, o uno de los últimos, suficientemente grande para generar una historia visible desde la Tierra. Y cuando el Sol lo abra por la fuerza el 4 de abril, lo que salga de ese encuentro, sea cual sea la forma que tome, será la continuación de una historia que empezó mucho antes de que nosotros existiéramos. Los modelos dicen que debería sobrevivir. Los datos del 3 de marzo dicen que algo ha cambiado. Y el Sol, que lleva 4.500 millones de años procesando objetos que se acercan demasiado, con la indiferencia perfecta de las fuerzas físicas, que no tienen intención, ni compasión ni memoria, decidirá el 4 de abril. Lo único que es diferente esta vez, lo único que es fundamentalmente diferente de todos los perihelios de todos los fragmentos Kreutz que han ocurrido desde que el megacometa original se rompió, es que esta vez habrá testigos con los instrumentos adecuados para entender lo que están viendo. Y lo que entiendan en esas horas añadirá algo al conocimiento humano sobre el cosmos que no estaba ahí antes del 4 de abril. Eso, esta noche, es suficiente razón para mirar al cielo y esperar. Antes de que te vayas, si este video te hizo pensar diferente sobre los cometas y sobre lo que está a punto de ocurrir el 4 de abril, un like o un comentario le ayuda a este canal a llegar a más personas. Y si quieres seguir explorando los misterios más profundos del cosmos,
Hay muchos más videos esperándote aquí. Hasta la próxima noche. Que el cosmos siga siendo misterioso.